Si ves un mapa mundial de rastreo de vuelos, salta a la vista algo curioso. Sobre el Atlántico Norte, la pantalla brilla con miles de aviones entre Norteamérica y Europa. Pero si bajas la vista al Atlántico Sur, casi no hay nada. Apenas unos cuantos aviones solitarios salpicando el mapa. Entonces, ¿por qué una mitad del Atlántico está tan llena como un centro comercial en el Viernes Negro y la otra está tan vacía como un estacionamiento olvidado? La respuesta no es solo distancia o geografía. Es una mezcla de historia, economía, cultura e incluso de cómo se construyó, desde el inicio, nuestra idea de conexión. Para empezar, la forma en que evolucionaron las redes aéreas no fue algo natural. Nadie diseñó los sistemas de transporte de África para conectar a los africanos con Sudamérica a través del océano. Los trazaron como radios de una rueda, todos apuntando a Europa. Puertos, ferrocarriles, aeropuertos, todo pensado para enviar bienes, mano de obra y riqueza hacia el norte, no de lado a lado por el Atlántico. Eso significa que, incluso después de las independencias, la mayoría de las rutas desde África iban a París, Londres, Lisboa o Bruselas, no a Río de Janeiro o Buenos Aires. Sudamérica siguió una lógica parecida y tejió lazos más fuertes con Europa y Estados Unidos que con África. ¿El resultado? El Atlántico Sur nunca tuvo realmente la oportunidad de volverse una superautopista aérea. Y nos guste o no, las aerolíneas siguen al dinero como las abejas a la miel. Los aviones no van a cualquier lado, van donde existe demanda. El Atlántico Norte está entre dos de las economías más ricas y conectadas del mundo, Europa y Norteamérica. Miles de millones en comercio, finanzas, tecnología, educación y migración van y vienen por esta franja todos los días. Ingenieros van y vienen entre Silicon Valley y Londres. Estudiantes llenan aviones entre Boston y París. Turistas cruzan en ambos sentidos. Eso se traduce en alrededor de 500 vuelos diarios tan solo entre Estados Unidos y Europa Occidental. Y más de 10,000 vuelos a la semana entre Norteamérica y Europa. Mientras tanto, el Atlántico Sur conecta dos regiones que son dinámicas por sí mismas, pero que no comercian entre sí con tanta intensidad. África exporta materias primas, principalmente a Europa y Asia, y los principales socios comerciales de Sudamérica son Norteamérica, Europa y China. Esas dos regiones no se necesitan tanto en el día a día, lo que significa que no hay suficiente demanda para llenar una flota de aviones. Los patrones migratorios también pesan. Cuando la gente se mueve, las aerolíneas la siguen, porque donde se extienden las familias, se conectan los vuelos. En el Atlántico Norte, hay siglos de migración que han tejido lazos familiares estrechos a través del océano. Hay familias irlandesas en Boston, italianos en Nueva York, alemanes en Chicago y muchos ejemplos más. Súmale expatriados de negocios, estudiantes internacionales y profesionales, y de pronto hay una necesidad constante de vuelos de ida y vuelta. El Atlántico Sur, en cambio, no comparte la misma historia migratoria. Sí, la diáspora africana en Brasil es enorme, pero gran parte se remonta a siglos atrás. Así que hoy no hay tanta migración voluntaria moderna que mantenga un tráfico constante. En la era actual, médicos, ingenieros y estudiantes tanto de África como de Sudamérica suelen fijar la vista en Estados Unidos, Canadá o Europa, más que en cruzar al otro continente. Sin esas visitas por migración, como familiares o estudiantes que regresan, simplemente no existe la base de pasajeros. El turismo es otra pieza que falta. Los estadounidenses cruzan el Atlántico para tomar un espresso en Roma o visitar museos en Londres, y los europeos viajan al oeste para ir a Disney World o recorrer la Ruta 66 por carretera. Es toda una industria, con vuelos baratos y lazos culturales. En cambio, Sudamérica y África no tienen ese mismo entramado. Un turista brasileño por lo general no sueña con irse de vacaciones a Ghana, igual que un mochilero keniano no está precisamente reservando un fin de semana en Sao Paulo. Las barreras de idioma, la distancia cultural y un marketing turístico más débil lo hacen menos atractivo. Además, los costos son más altos y hay pocas opciones de vuelo. Entonces, ¿para qué complicarse? Sin un flujo constante de viajeros por ocio, a las aerolíneas no les entusiasma abrir nuevas rutas sobre el Atlántico Sur. Ahora, la geografía suma su propia ironía. En el papel, África y Sudamérica no están tan lejos. En sus puntos más cercanos, Brasil a África Occidental es incluso más corto que algunas rutas del Atlántico Norte. Pero las ciudades que generan pasajeros no están justo en esas orillas. Grandes hubs, como Sao Paulo o Buenos Aires, están más al interior de Sudamérica.
Del lado africano, centros como Johannesburgo y Nairobi están a cientos o incluso miles de kilómetros de la costa. Eso significa que un vuelo directo Sao Paulo-Johannesburgo no solo cruza un océano, cruza el océano y además un buen tramo de tierra en África. Eso alarga la distancia y encarece el viaje, y hace más difícil llenar los aviones con rentabilidad. Si lo comparas con Nueva York-Londres o París-Toronto, se entiende por qué más gente elige esos saltos directos y cortos entre capitales económicas. Incluso el clima mete su cucharada. El Atlántico Norte tiene un as bajo la manga, la corriente en chorro. Estas corrientes de aire más rápidas ayudan a empujar los aviones sobre el océano, recortan horas de vuelo y ahorran mucho combustible. El Atlántico Sur no tiene la misma suerte. No cuenta con un patrón de corriente en chorro que lo cruce de forma tan ordenada. Así que los vuelos gastan más combustible y tardan más sin ese impulso gratis. Además, hay menos aeropuertos alternos en la ruta en caso de emergencia. Los aviones modernos pueden cruzar el océano sin problema, pero aún así, la seguridad importa. El Atlántico Norte está salpicado de islas como Islandia, Groenlandia, las Azores y Bermudas, que sirven como escalas de emergencia. Son el plan de respaldo si algo sale mal. Pero el Atlántico Sur, fuera de unas cuantas islas remotas como Ascensión o Santa Elena, es una enorme extensión de agua sin donde aterrizar en un apuro. Eso complica las cosas y vuelve las rutas menos atractivas cuando se pesan costos y riesgos potenciales. Mientras tanto, la infraestructura también cuenta. Europa y Norteamérica tienen algunos de los aeropuertos más concurridos y mejor conectados del mundo. Se actualizan constantemente para manejar enormes flujos de pasajeros y carga. En contraste, muchos aeropuertos de África y Sudamérica están mejorando, pero todavía no tienen la misma conectividad, ni pueden recibir la misma cantidad de pasajeros. Las rutas dependen mucho de grandes hubs para alimentar la entrada y salida de gente. Y si esos hubs no son lo bastante fuertes, las rutas sufren. También entran las alianzas. No solo la demanda moldea las redes, también existen acuerdos. Es decir, ¿quién puede volar a dónde y con qué socios? Los acuerdos de cielos abiertos y alianzas poderosas como One World, Star Alliance y SkyTeam mandan en el Atlántico Norte, coordinan rutas, horarios y boletaje para que los viajes sean fluidos. Sudamérica y África aún no comparten ese nivel de coordinación. Al final, cuenta tanto la psicología como la economía. Volar es más que ir del punto A al punto B. También tiene que ver con dónde la gente se siente conectada. El Atlántico Norte se sostiene en siglos de entrelazamiento cultural, música, cine, historia compartida, negocios y familia. El Atlántico Sur se siente a mundos de distancia en el imaginario global. Cuando alguien de Sao Paulo sueña con salir al extranjero, lo más probable es que imagine Nueva York, no Luanda o Dakar. Y cuando alguien en Lagos piensa en viajar, es más probable que imagine Londres, no Buenos Aires. Hay zonas del mundo que prácticamente no figuran en el radar del tráfico aéreo. Las regiones polares, como el Ártico y la Antártida, casi no tienen vuelos comerciales. Los aviones se limitan a bases de investigación o a rutas muy específicas del norte. En el Pacífico, especialmente el sur del Pacífico entre algunas islas de la Polinesia Francesa, los vuelos también son escasos y no siempre siguen rutas lógicas. Incluso en Sudamérica, la aviación comercial suele saltarse la Amazonía de Brasil y Perú. Quizá eso cambie en el futuro, pero hasta ahora el Atlántico Norte es como una autopista muy transitada y las regiones del sur se parecen más a caminos tranquilos.